Amén. Muchas gracias, mi hermano Abraham. Pues ha llegado, hermanos, de escuchar palabra de Dios. Estamos en un ciclo profético, hermanos. ¿Le han gustado las profecías que se han expuesto, hermanos, por nuestro ministro, nuestro pastor, nuestro hermano David? Hoy es un tema interesante también. Acomódese, hermano, esté dispuesto, tenga su Biblia a la mano, haga anotaciones, apunte en su Biblia aquellas cosas o resáltelas en su Biblia, aquellos textos que le dejan algo de enseñanza o mucho de enseñanza. Voy a dejar estos micrófonos a mi hermano David, ministro y pastor de la iglesia en Providencia, Estado de Distrito Federal. Nuestro hermano David con nosotros. Muchas gracias, hermano Abimael. Gracias a nuestro hermano Abraham. Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Le invito a que busque en la palabra del eterno Dios el libro del profeta Daniel, capítulo 8. Y le invito a que me acompañe a darle lectura. Del verso 1 al verso 14. Libro del profeta Daniel, capítulo 8, del verso 1 al verso 14. Yo lo leeré y usted en casa sígame con su mirada. El texto lo estamos proyectando en la pantalla para que usted nos pueda acompañar. Dice así a partir del verso 1. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y aconteció cuando vi que yo estaba en Susán, que es cabecera del reino de la provincia de Persia. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai, y alcé mis ojos y miré. He aquí un carnero que estaba delante del río, el cual tenía 2 cuernos, y aunque eran altos, el uno era más alto que el otro, y el más alto subió a la postre. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al mediodía, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su mano, y hacía conforme a su voluntad, y engrandecíase. Y estando yo considerando, he aquí un macho de cabrío, venía de la parte del poniente sobre la haz de toda la tierra, el cual no tocaba la tierra, y tenía aquel macho de cabrío un cuerno notable entre sus ojos. Vino hasta el carnero que tenía los 2 cuernos, al cual había yo visto que estaba delante del río, y corrió contra él con la ira de su fortaleza. Y vi lo que llegó junto al carnero, y levantóse contra él e hiriólo, quebró sus 2 cuernos, porque en el carnero no había fuerzas para parar delante de él, y derribólo por tanto en tierra, y hollólo, ni hubo quien librase al carnero de su mano. Y engrandecióse en gran manera el macho de cabrío, y estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar subieron otros 4 maravillosos hacia los 4 vientos del cielo. Y del uno de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho al mediodía y al oriente y hacia la tierra deseable, y engrandecióse hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las holló, y aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, y fue por él quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y el ejército le fue entregado a causa
de la prevaricación sobre el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y sucedióle prósperamente. Y oí un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados? Y él me dijo: hasta 2300 días de tarde y mañana, y el santuario será purificado. Amén y amén. El título de la meditación de esta tarde, para que usted lo tenga allá en casa, es la visión del carnero y del macho cabrío. Una profecía bíblica dando continuidad a las profecías que el profeta Daniel ha venido compartiendo y revelando en las diferentes visiones que a lo largo de su vida allá en Babilonia el Señor le concedió o entender o recibir, dado que algunas de ellas no las recibió él, sino reveló ese mensaje a quien lo había recibido, como fue el caso del rey Nabucodonosor. Es por ello que vemos que Daniel en esta ocasión ahora recibe una visión más que está hablando de eventos importantes para poder anticiparnos las cosas que habrían de suceder principalmente para la casa de Israel. Pues bien, en esta visión que Daniel está observando, podemos decir que es una profecía que viene a complementar lo que ya hemos venido estudiando. Ya estudiamos anteriormente la visión de Nabucodonosor, la estatua de metal. Las semanas anteriores estudiamos la profecía de Daniel 7, las 4 bestias, y finalizamos estudiando la acción del cuerno pequeño, que arrancó 3 cuernos de aquella 4ª bestia espantosa y terrible. En esta ocasión se nos está hablando de 2 bestias diferentes. Una es un carnero y otra es un macho cabrío, de la cual se nos empieza a dar bastante información y vamos profundizando cada vez más en lo que la historia universal nos viene hablando. Pues bien, voy a proyectar, si usted me lo permite, como lo hemos hecho las ocasiones anteriores, y vamos a ver si una vez que estamos proyectando nos deja ponerlo en presentación. Permítame usted. Ahí se ve la pantalla, mis hermanos. Se ve en blanco, ¿verdad? Muy bien. Bien, vamos ahora analizando lo que acabamos de estudiar, lo que acabamos de leer en aquella visión del carnero y del macho cabrío, en donde Daniel está viendo una visión que los está sacando. Él todavía estaba viviendo en Babilonia, y la visión que él está recibiendo es junto al río Ulai, en tierra de los medos y de los persas, cuya capital de esa nación es Susan. Pues bien, llevándolo la visión hasta aquellas tierras, dice Daniel capítulo 8, verso 3 y verso 4. Alcé mis ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, el cual tenía 2 cuernos, y aunque eran altos, el uno era más alto que el otro, y el más alto subió a la postre, y vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte, al mediodía, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su mano, y hacía conforme a su voluntad, y engrandecíase. Pues bien, lo que está viendo el profeta Daniel en su visión es un carnero
Un carnero, una especie de animal que tiene cuernos, no es de un gran tamaño, aunque hay de diferentes tipos. Sin embargo, la palabra de Dios nos está diciendo que en aquella visión, aquel carnero tenía dos cuernos, uno más alto que el otro, y con sus cuernos hería al poniente, al norte y al mediodía, entiéndase al sur, y ninguna bestia podía pararse delante de este carnero, ni nadie escapaba de su mano. Estaba parado junto al río Ulai, pues prácticamente en la tierra de los medos y de los persas, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Es la visión primera que el profeta Daniel nos describe, un carnero con estas características. Dice todavía el comentario en el verso 5 y el verso 6. Y estando yo considerando, he aquí un macho de cabrío, venía de la parte del poniente sobre la haz de toda la tierra, el cual no tocaba la tierra, y tenía aquel macho de cabrío un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero que tenía los dos cuernos, al cual había yo visto que estaba delante del río, y corrió contra él con la ira de su fortaleza. Ahora el profeta Daniel, después de haber visto aquel macho de cabrío, después de haber visto aquel carnero, discúlpeme usted, ve a un macho de cabrío que viene del poniente sobre la haz de la tierra, el cual no tocaba la tierra y tenía entre sus dos ojos un cuerno notable, un gran cuerno, un cuerno de una gran dimensión, muy notorio. Aquel macho de cabrío venía corriendo a tal velocidad, no tocaba tierra, en su visión Daniel comenta, no tocaba la tierra, y aquel viene con toda su fuerza contra el carnero. Eso es lo que está describiendo el profeta Daniel en aquella visión. Por lo cual nosotros podríamos ver que se va acercando el macho de cabrío para embestir a aquel carnero. Y dice el verso 7 de Daniel capítulo 8. Y vi lo que llegó junto al carnero y levantóse contra él e hiriólo, quebró sus dos cuernos porque en el carnero no había fuerzas para parar delante de él, derribólo por tanto en tierra y hollólo, ni hubo quien librase al carnero de su mano. En esta visión, lo que vemos es que aquel macho de cabrío viene con todas sus fuerzas para embestir al carnero, llegando a él, pues levántase contra él, lo hiere, quiebra sus dos cuernos en aquel macho de cabrío que originalmente nadie podía pararse de él, no hay fuerzas para detener a aquel macho de cabrío. Sus cuernos son quebrados y el carnero fue hollado en tierra. No hubo quien lo librase, no hubo quien librase al carnero de aquel macho de cabrío. Es la visión que está recibiendo Daniel, y todo aquello acontece en la tierra de los medos y de los persas, junto al río Ulai. Daniel es un espectador que está en la capital de aquellas tierras, Susan. Es la visión que está viendo el profeta Daniel. Pues bien, al poder meternos a entender el significado de la visión que Daniel está observando, dice la explicación, porque voy a dejar de presentar un poquito aquí. Daniel está observando aquella visión, Daniel está meditando en lo que ha observado, y la palabra de Dios nos dice que Daniel se queda meditando en qué estará pasando en aquella visión que el Señor le está dando. Dice Daniel capítulo 8 del verso 15 al verso 19. Si mi hermano Emanuel nos ayuda a compartirlo, por favor.
Dice el libro del profeta Daniel, capítulo 8, del verso 15 al verso 19. Y acaeció, dice la palabra de Dios, que estando yo, Daniel, considerando la visión y buscando su inteligencia, he aquí como una semejanza de hombre se puso delante de mí. Daniel no entendía absolutamente nada de lo que estaba viendo. Está tratando de entender la visión y alguien, aparentemente un hombre, una semejanza de hombre, se pone delante de él. Verso 16. Y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña la visión a este. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré. Caí sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo del hombre, porque al tiempo se cumplirá la visión. Y estando él hablando conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó e hízome estar en pie. Aquí es importante entender que a Daniel lo están impactando todas estas visiones. Daniel se desmaya. Daniel pierde el conocimiento al ver todas estas visiones, y aquel que estaba cerca de él lo toca y lo levanta y le dice en el verso 19, y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir en el fin de la ira, porque al tiempo se cumplirá. Hasta ahí, mi hermano Emanuel, muchas gracias. Daniel, después de haber visto aquella visión, una visión diferente a las demás que ha visto, observa esta visión y sigue viendo en su visión aquellos animales, pero ve que alguien se para delante de él y escucha una voz que parece que viene de las orillas del río, que dice: Gabriel, enseña la visión a este. Aquel se acerca. Daniel, cuando dice caí como dormido sobre mi rostro, Daniel pierde las fuerzas, se desmaya, y aquel, Gabriel, tiene que llegarse a él, tocarlo, ponerlo en pie para declararle, para explicarle el significado de aquellas visiones que está viendo. A partir del verso 20 hasta el verso 26 viene toda la explicación de aquella visión, y sin embargo, fíjese muy bien, esta profecía es una profecía que, aunque parece que no es muy grande, muy larga, vamos viendo que en las profecías, en un momento lo vamos a ver en la presentación, parecería que se empieza a dar cada vez más información. Y este estudio, además de la profecía que estamos viendo en figura de el carnero y el macho cabrío, la explicación que se arroja acerca de esta profecía, que nos vuelve a ubicar en una etapa histórica de la casa de Israel principalmente. Posteriormente, la historia universal nos vuelve a dar elementos importantes para poder ir haciendo el análisis. Esta profecía, yo quería hacerla en una sola sesión, pero vamos a tener que dividirla en dos por la cantidad de información que nos va a arrojar. Sobre todo un libro que viene en la Biblia, pero no viene en la Biblia, la versión antigua 1909. Es un libro que se conoce como un libro apócrifo, el libro primero de los Macabeos. Y vamos a estudiar este libro que, aunque nosotros no consideramos este libro como de inspiración divina, un libro escrito, autor intelectual nuestro Dios, sí lo consideramos como un libro histórico. La historia universal también nos habla respecto a todo lo que aconteció a lo largo de la revelación de esta profecía. Pero qué mejor que estudiar un libro escrito por el mismo pueblo judío, donde ellos narran su propia historia y nos van dando datos detallados e importantes de todo lo que aconteció en aquella época,
y que nos permite ver cómo la historia narrada a los macabeos, la historia universal que lo narra de la misma manera, va empatando perfectamente bien en esta profecía bíblica. Por esa razón, esta profecía la dividiremos en dos partes y vamos a mover un poquito el calendario hacia adelante. Le pido a usted su comprensión en este ciclo de profecías bíblicas. El siguiente trimestre también va a ser un ciclo de profecía bíblica. Mucho más vamos a profundizar en las profecías del Nuevo Testamento. Estamos estudiando la profecía de el carnero, la visión del carnero y del macho cabrío. Pues bien, ahí está la explicación de la visión que tuvo Daniel en el año tercero del rey Belsasar y aquel que se acerca a Daniel para explicarle la declaración. Si usted me pregunta, ¿quién es Gabriel al que envían a que le explique la declaración de esta visión? A este Gabriel lo reconocemos como el mismo Gabriel que fue enviado a aquella virgen, María, para darle el mensaje del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo reconocemos como un ángel nombrado en el Evangelio según Lucas y nombrado en el libro profético de Daniel en dos ocasiones diferentes. El ángel Gabriel se le aparece al profeta Daniel en visión para explicarle, para declararle, para ayudarle a entender aquellas visiones que estaba recibiendo y que vemos que para Daniel estar recibiendo toda esta información es sumamente desgastante. Daniel está cayendo en momentos en que su cuerpo se desgasta y pierde el conocimiento. Pues bien, adentrémonos en el estudio, en el entendimiento de la visión. Voy a volver a compartir mi pantalla, mis hermanos, si usted me lo permite. Daniel capítulo 8, verso 20, donde empieza la explicación de la visión, donde el ángel Gabriel empieza a explicarle a Daniel el significado de cada uno de los eventos que Daniel ha observado en aquella visión. Dice Daniel capítulo 8, verso 20. Aquel carnero que viste, que tenía cuernos, son los reyes de Media y de Persia. En las figuras proféticas hemos estudiado que las bestias representan a los reinos o a los reyes. En esta ocasión se está diciendo que aquel carnero que está representando a un reino, sus cuernos son los reyes de Media y de Persia, los que gobiernan, los que dirigen a aquella bestia que ya en las profecías anteriores hemos estudiado. Media y Persia, el segundo imperio mundial. Dice Daniel 8:3 que ya estudiamos. Alcé mis ojos y miré, he aquí un carnero que estaba delante del río, el cual tenía dos cuernos, y aunque eran altos, el uno era más alto que el otro, y el más alto subió a la postre. Se nos da la información, sí, aquellos dos cuernos, uno era más alto que otro. Si uno está representando al rey de Media y otro al reino de Persia, el que es más alto, al igual que cuando estudiamos la visión de las cuatro bestias, identificamos que entre los medos y los persas se está representando que uno de ellos tiene más poder y relevancia, quien realmente gobierna sobre aquella nación. Dice el comentario, identificamos al carnero como el que simboliza al imperio medo-persa. Recuerde que aquel carnero combate con sus cuernos hacia diferentes direcciones y no hay nadie que se le ponga enfrente porque tiene fuerza, tiene vigor. Sus cuernos representan a los reyes de Media y de Persia. Entendemos
que un cuerno estaba más alto que el otro por cuanto el rey de Persia es quien en verdad gobernaba y regía el imperio. Los persas conquistaron a los medos en el año 550 antes de Cristo e incorporaron a Media como una provincia más de ellos. Pactando con ellos y haciendo alianza, formaron el imperio medo-persa, siendo los persas los dominantes. Incluso muchos historiadores se refieren a este imperio como el imperio persa, sin tomar en cuenta a los medos como parte de este imperio, porque realmente fueron los persas los que tenían el gobierno de este imperio. Muy bien, pues hasta aquí se nos ubica en el momento en que a Daniel se le está explicando que este carnero representa al imperio medo-persa. Dice Daniel capítulo 8, verso 4. Y vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al mediodía, y ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su mano, y hacía conforme a su voluntad y engrandecíase. Aquí es donde la visión nos ubica, que aquel carnero identifica a este reino medo-persa, pero en el momento en que nadie puede hacerle frente, en el momento en que nadie se escapa de su mano, en el momento en que podemos identificarlo como imperio. Cuando se habla de que nadie puede hacerle frente, quiere decir que ya había conquistado Babilonia y que se había levantado como el segundo imperio mundial, según la historia universal. En estos pasajes, dice el comentario, Daniel está describiendo las conquistas llevadas a efecto por los reyes de los medos y persas, quienes extendieron su territorio al dominar norte, sur y oeste. No es mencionado aquí el este, por cuanto estos reyes no incursionaron en territorio hindú. Sin embargo, se aclara que ninguna bestia podía hacerles frente, sino que iban hiriendo, conquistando, sin que nadie escapara de sus manos. Aquí tenemos identificado ya el momento en que este carnero representa al imperio de los medos y de los persas. Ahora, la visión del carnero y del macho cabrío. Nos dice Daniel capítulo 8, verso 21. El ángel Gabriel le sigue explicando a Daniel y le dice, y el macho cabrío es el rey de Javán, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Gabriel le sigue dando información importante a Daniel y le está hablando de este macho de cabrío que tiene un cuerno notable entre sus ojos y le está dando esta información. ¿Quién es Javán? Según el libro de Génesis capítulo 10, del verso 1 al verso 5, de la descendencia de Noé se nos dice, estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cham y Jafet, a los cuales nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, ¿y quién más, hermanos? Javán, Tubal, Mesech y Tiras. Javán lo identificamos en este texto bíblico como hijo de Jafet, como nieto de Noé. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat, Togorma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim, Dodanim. Por estos fueron repartidas las islas de las gentes en sus tierras, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Es de este Javán de quien se nos está hablando. El macho de cabrío es el rey de Javán. ¿A dónde fue Javán a habitar? ¿Cuáles son estas islas a las que se refiere que fueron a habitar los hijos de Javán? Javán se refiere directamente a Grecia.
Javán fue hijo del tercer hijo de Noé, el cual se llamó Jafet. Jafet tuvo a Javán, quien fue padre de Elisa, Tarsis, Quitín, Dodanim. Los hijos de Javán son los que fueron a poblar las tierras de Macedonia y de Grecia, lo que se conoce como las islas griegas y el territorio totalmente habitado por Macedonia y los griegos. A ellos se está refiriendo en esta visión del macho cabrío. Pues bien, dice Daniel capítulo 8, verso 5. Y estando yo considerando, he aquí un macho de cabrío venía de la parte del poniente sobre la haz de toda la tierra, el cual no tocaba tierra, y tenía aquel macho de cabrío un cuerno notable entre sus ojos. La palabra de Dios en la visión que está viendo Daniel nos da datos importantes. Viene de la parte del poniente, sobre la haz de la tierra, no toca tierra y tiene un cuerno notable entre sus ojos. Gabriel ya le está explicando a Daniel que el cuerno notable que tiene entre sus ojos es el rey primero. Bueno, así que el macho de cabrío, conforme a lo que estamos estudiando, representa el momento en el que el imperio griego, al mando del primer rey de este imperio, llega hasta las tierras de los medos y de los persas. Aquel cuerno notable, dice el comentario, si el macho de cabrío representa al imperio griego, su cuerno notable debe de representar a su rey primero, es decir, Alejandro Magno, Alejandro el Grande, el primer rey, no de los griegos ni de los macedonios, el primer rey cuando Grecia se levanta como imperio mundial. Vea cómo este macho de cabrío embiste al carnero para quedarse como dominante completamente de aquellas tierras. Daniel en este pasaje ve venir en visión a los ejércitos de Alejandro Magno, rey de los macedonios o griegos, desde sus tierras al poniente, tan velozmente conquistando toda la tierra, que ve que aquel macho cabrío no tocaba tierra, va moviendo sus pies tan rápido, las patas de aquel animal, que parecería que no tocan tierra, parecería que va volando, parecería que aquel animal solamente se desliza por la velocidad con la que viene del poniente. Y esta información que se nos está dando, no tocar tierra, habla de la velocidad de sus conquistas. Que venga del poniente, nos habla justamente de donde habita aquellos descendientes de Javán, y el cuerno notable, su primer rey, al frente, de una manera maravillosa, aquel liderazgo que ejerce Alejandro Magno sobre todo el imperio griego. Se describe a su cuerno como notable por cuanto en verdad fue maravilloso lo que Alejandro Magno como conquistador logró. Sus conquistas fueron rápidas, sus ejércitos siempre salieron triunfantes. En vida, Alejandro Magno no perdió jamás una sola batalla. Siempre fueron triunfos los que obtuvo Alejandro Magno y su ejército. Un ejército que en tan solo 12 años, hermanos, por dimensionarlo, logra ocupar la posición de ser o levantarse como el tercer imperio mundial. Alejandro empezó a gobernar muy joven, prácticamente a los 20 años, inicia este ejercicio y a los 20 años empiezan sus conquistas. Ahí está la foto completa. Daniel capítulo 8, verso 21. Gabriel le sigue hablando a Daniel y le dice: el macho cabrío es el rey de Javán, y el cuerno grande que tenía en sus ojos es el rey primero. Y vino
según Daniel 8, 6 y 7, cuando lo está viendo en visión, fíjese cómo lo describe. Aquel macho de cabrío vino hasta el carnero que tenía los 2 cuernos, al cual había yo visto que estaba delante del río. Corrió contra él con la ira de su fortaleza. Vi lo que llegó junto al carnero, levantóse contra él e hiriólo, y quebró sus 2 cuernos, porque en el carnero no había fuerzas para parar delante de él. Derribólo, por tanto, en tierra y hollólo, y no hubo quien librase al carnero de su mano. Alejandro Magno, después de conquistar todas las costas del mar Mediterráneo, viene al propio territorio de los medos y los persas, a la mismísima capital del imperio medo-persa, y viene con todo el propósito de conquistarlo. Eso es lo que está viendo Daniel. Por eso aquel carnero está junto a aquel río, y aquel río está prácticamente en la capital del imperio medo-persa. Aquel macho de cabrío viene del poniente. Él es el que viene, y viene con toda su fuerza a embestir al macho de cabrío. La visión nos lo está relatando. Ya se puede entender, aunque Daniel no la entendió en ese momento. Hoy nosotros la podemos entender. Cuando Daniel está recibiendo la visión, todavía está en pie el primer imperio mundial. No ha existido todavía ni el imperio medo-persa ni el imperio griego. Esta profecía, dice el comentario, fue dada y escrita en el año 539 antes de Cristo, unos 200 años antes de su cumplimiento, y es una predicción muy notable del choque entre 2 potencias mundiales, ninguna de las cuales existía aún. En la visión, Alejandro Magno derrota a los reyes medo-persa, aniquilándolos totalmente y quedando Grecia como imperio mundial en el año 331. Esto lo hemos venido corroborando con las predicaciones anteriores en las otras profecías, la profecía de la estatua de metal y la profecía de las 4 bestias de Daniel capítulo 7. Aquí solamente se nos está dando el detalle de 2 imperios, de 2 potencias mundiales. Dice Daniel capítulo 8, del verso 8 al verso 14. Ahora empezamos con lo que vio Daniel para poder adentrarnos en el entendimiento de esta profecía. Engrandecióse en gran manera el macho de cabrío, y estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar subieron otros 4 maravillosos hacia los 4 vientos del cielo, y del uno de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho al mediodía, al oriente y hacia la tierra deseable. Engrandecióse hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las holló. Aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, y por él fue quitado el continuo sacrificio. El lugar de su santuario fue echado por tierra, y el ejército le fue entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo sacrificio. Echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso, y sucedióle prósperamente. Y oí un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados? Y él me dijo: hasta 2300 días de tarde y mañana, y el santuario será purificado. Ahora a Daniel se le está dando información importante de aquel macho de cabrío que tenía un cuerno notable. Aquel cuerno le es arrancado
y surgen otros 4 maravillosos cuernos de aquel macho de cabrío. Esa es la visión que estamos viendo aquí en esta, pues en esta representación, 4 cuernos que van hacia los 4 cabos de la tierra, y de uno de ellos se dice que surge un cuerno pequeño. Se está dando la visión que Daniel está describiendo la visión que está viendo en ese momento cuando ve que aquel macho de cabrío se está engrandeciendo y ha derrotado completamente al carnero. Viendo poco a poco la explicación que Gabriel le está dando a Daniel, dice aquí el texto de Daniel capítulo 8, verso 22, y que fue quebrado aquel cuerno notable, obviamente, y sucedieron 4 en su lugar. Significa que 4 reinos sucederán de la nación, mas no en la fortaleza de él. Engrandecióse en gran manera, dice Daniel capítulo 8, verso 8, el macho de cabrío, y estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar subieron otros 4 maravillosos hacia los 4 vientos del cielo. Eso es lo que se nos está explicando, que justamente lo que está viendo Daniel en esta visión es lo que aconteció con el primer rey de este imperio mundial. Dice el comentario, hablando de Alejandro Magno, este texto usted lo va a poder encontrar en el libro primero de los Macabeos, capítulo 1, del verso 4 al verso 9. Este libro no lo va a encontrar usted en las versiones Reina Valera, solamente lo va a poder encontrar en el libro, en la traducción original, lo que se conoce como el libro del oso. Es un libro conocido como Reina, la traducción de los textos originales al español. Y de estos textos originales al español, podrá encontrar en esa versión el libro de los Macabeos, pero solamente se encuentra normalmente en los libros católicos. Por ejemplo, la versión católica de Torres Amat, o en la Biblia Dios habla hoy, que contiene estos libros deuterocanónicos. Usted podrá encontrar este libro de los Macabeos. Libro primero de los Macabeos, capítulo 1, del verso 4 al verso 9, dice la palabra de Dios lo siguiente. Él juntó un gran poder y reinó sobre las tierras, gentes y reinos, y las hizo tributarias así. Después de esto cayó en cama, y conociendo que moriría, llamó los más nobles de sus siervos que juntamente se habían criado con él desde su mocedad, y estando aún vivo, repartió entre ellos su reino. Así que Alejandro, habiendo reinado 12 años, murió, y sus criados tomaron el señorío, cada uno en su lugar, y pusieron coronas en sus cabezas, ellos y sus hijos, después de ellos por muchos años, y los males fueron multiplicados en la tierra. Eso es lo que nos dice el libro primero de los Macabeos, que aunque no es un libro que consideramos como de inspiración divina, sí es un libro histórico que nos da información importante de la misma época de los acontecimientos de aquella época, lo que aconteció en las tierras de Israel. Bueno, y principalmente en aquella época del surgimiento del imperio de los griegos. El comentario nos dice, Daniel observa en visión el surgimiento de Grecia como imperio, engrandeciéndose en gran manera su primer rey, Alejandro Magno, pero estando en el vigor de su vida, de su fortaleza, muere repentinamente a los 32 años de edad,
surgiendo 4 reyes en su reino. Al morir, el poder queda en sus 4 generales, quienes se reparten el imperio de Alejandro en 4 reinos. Casandro queda con Macedonia y Grecia. Lisímaco queda con Tracia y las partes de Asia en Turquía. Ptolomeo queda con Egipto, Libia y Arabia. Y Seleuco, primero Nicator, Palestina, el sur de Siria y el resto de aquellas tierras orientales. Hasta aquí podemos nosotros ver en esta visión del carnero y del macho cabrío que se viene repitiendo la misma visión que el Señor le ha dado a Daniel en entendimiento, lo que le dio en aquel sueño a Nabucodonosor y en entendimiento a Daniel de la estatua de metal, que se vuelve a repetir con un poco más de detalle en la visión de las 4 bestias de Daniel capítulo 7. Y en la visión del carnero y del macho cabrío, aunque no abarca los 4 imperios mundiales, profundiza en el momento del surgimiento del tercer imperio mundial, y ahí se ve cómo cuando muere Alejandro Magno, ese cuerno notable, ese cuerno que está en el vigor de su fuerza, cuando está en su mayor momento, en su mayor poder, es quebrado. Justamente a los 32 años de edad, muere Alejandro Magno y surgen otros 4 cuernos maravillosos, 4 reyes, sus amigos de la infancia con quien se educó, sus 4 generales, toman el reino y se lo reparten en 4 reinos. Recuerden, cuando surge el imperio griego, es la época en que ya no hay profeta en Israel. El último profeta que habló a Israel fue el profeta Malaquías, 400 años antes de Cristo. 400 años no hubo profeta en Israel. Cuando surge el imperio griego, no hay profeta que lo describa. No hay profeta que lo esté hablando. Daniel ya lo había hablado con anticipación. Queda solamente el libro histórico de los Macabeos para darnos información importante. Aquí nos adentramos para preguntarnos, ¿por qué se están repitiendo estas profecías una tras otra? La razón aparente de la repetición de algunos aspectos de estas profecías es que en cada visión que Daniel recibía, quedaba agotado, quebrantado, enfermo, desfallecido, razón por la cual se le dosificaba la revelación. Daniel, en cuanto tenía aquella visión, queda totalmente sin fuerzas. Y Daniel lo describe de la siguiente manera. Cuando recibe la visión de las 4 bestias, Daniel capítulo 7, verso 15, dijo, mi espíritu fue turbado, yo Daniel, en medio de mi cuerpo, las visiones de mi cabeza me asombraron. Cuando recibe la declaración, el significado de aquella visión, Daniel dijo, hasta aquí fue el fin de la plática. Yo, Daniel, mucho me turbaron mis pensamientos y mi rostro se me mudó, mas guardé en mi corazón el negocio. Daniel queda completamente turbado. Su rostro se muda, quiere decir que la preocupación, la angustia, queda en su rostro reflejada, pero guardó el negocio en su corazón. Cuando se le está revelando la visión del carnero y del macho cabrío, allá en Daniel capítulo 8, verso 27, fíjese cómo lo impactó aquella visión. Yo, Daniel, fui quebrantado. Estuve enfermo algunos días. Cuando convalecí, hice el negocio del rey, mas estaba espantado
acerca de la visión. No había quien la entendiese. Quizá lo que más le frustraba a Daniel es que no entendía aquellas profecías, aquellas visiones. Daniel simplemente las está registrando sin entender el negocio, el significado, y eso lo agota. Y déjeme decirle que Daniel, cuando acaba de recibir la primera parte de la visión, se desmayó. Cuando recibe una visión más allá en Daniel capítulo 10, verso 8, esto fue lo que dijo Daniel. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó en mi esfuerzo. Antes mi fuerza se me trocó en desmayo sin retener vigor alguno. Y todavía en el verso 16 dice, mas he aquí como una semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije a aquel que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión se revolvieron mis dolores sobre mí y no me quedó fuerza. Daniel está expresando de diferentes maneras que cada que recibe una visión su cuerpo se ve afectado. Sus pensamientos se ven afectados, turbados por la conmoción de todas aquellas visiones que Daniel está viendo y toda la explicación que se le está dando, pero como aquellas cosas todavía no existen, se le están dando con anticipación, Daniel no acaba de entender ni aún la explicación que se le está dando en ese momento. ¿Por qué de la insistencia de esta profecía? La razón principal por la que se dan en repetición estas profecías, ampliando cada vez más la información, es que se están sentando las bases de prominentes acontecimientos que afectarían en gran manera al pueblo de Israel, como lo veremos a continuación. Usted recuerda que la primera, él no recibió la visión, pero sí la revelación del sueño de Nabucodonosor, la estatua de metal. Esta la recibió en el segundo año del reinado de Nabucodonosor. Soñó Nabucodonosor sueños, perturbóse su espíritu y su sueño se huyó de él. Según Daniel capítulo 2, verso 1. Prácticamente siendo Daniel joven, habiendo sido llevado a Babilonia, Daniel por primera vez recibe el entendimiento para dar la revelación del sueño al rey Nabucodonosor. La visión de las 4 bestias de Daniel capítulo 7. Esto aconteció en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia. Vio Daniel un sueño y visiones de su cabeza en su cama. Luego escribió el sueño y notó la suma de los negocios, según Daniel capítulo 7, verso 1. Cuando Daniel ve la visión de las 4 bestias, solamente él conocía al imperio de Babilonia, a León. Y finalmente, cuando ve la visión del carnero y del macho cabrío, tan solo unos cuantos años después, en el tercer año del reinado de Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes, la visión de las 4 bestias. Tan solo 2 años después, Daniel recibe nuevamente esta visión y parece ser que conforme va dándosele más conocimiento, se van adentrando a más detalles de la visión que Daniel está recibiendo. ¿Qué es lo que ahora se le está dando a conocer a Daniel en esta visión del carnero y del macho cabrío? Se le está diciendo lo siguiente: y del uno de aquellos 4 cuernos maravillosos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho al mediodía y al oriente y hacia la tierra deseable, según Daniel capítulo 8, verso 9.
Surge un cuerno pequeño de uno de sus cuernos. Ahí lo tratamos de representar, el surgimiento del cuerno pequeño que sale de uno de sus cuernos. Y dice Daniel capítulo 8, verso 23, al cabo del imperio de estos, de los 4 reyes y de los 4 reinos, cuando se cumplirán los prevaricadores, levantaráse un rey altivo de rostro y entendido en dudas, según Daniel capítulo 8, verso 23. Un descendiente de Seleuco I Nicator, quien gobernó Siria, Palestina y los dominios de Alejandro Magno en el oriente, territorio en el cual este rey surge, sería poderoso y temido en gran manera, territorio donde se encuentra la tierra deseable, la tierra de Palestina. Tiene que ser uno de los descendientes del primer rey, Seleuco I Nicator, un descendiente de él que echó ojo hacia la tierra de Israel, este rey altivo de rostro, quien tiene poder para poder hacer cosas terribles a la casa de Israel. Nuevamente, nos vamos al libro primero de los Macabeos, capítulo 1, verso 9 y verso 10. Y esta es la información que no viene en las otras visiones. Esta es la información importante en la que tenemos que profundizar. Un mensaje que nos habla y que al confirmarlo con la historia universal de los terribles acontecimientos que vendrían a presentarse en la tierra de Israel. Apenas hubo muerto Alejandro, se ciñeron todos la corona. Sus descendientes después de ellos, así transcurrieron muchos años, durante los cuales colmaron de desastres el país. De entre aquellos generales surgió un hijo del rey Antíoco, un vástago perverso llamado Antíoco Epífanes, que había estado en Roma como rehén. Empezó a reinar en el año, y aquí empieza su reinado, en el año 137 del imperio griego, según el libro primero de los Macabeos, capítulo 1, verso 9 y verso 10. El libro primero de los Macabeos sí centra su atención, aunque es un libro apócrifo. Pone mucha atención porque ese es el objetivo del libro de los Macabeos. Hablar de las guerras que existieron entre el imperio griego, sus gobernantes, y la casa de Israel. Se está dando el antecedente de cómo Alejandro surge con poder en el capítulo 1 de los Macabeos, y después cómo a su temprana muerte surgen 4 reyes, e inmediatamente de uno de estos cuernos, uno de los descendientes de estos gobernantes que se quedaron después de Alejandro Magno, surge este rey al cual se le nombra como Antíoco Epífanes, un vástago perverso que toma el reino en aquellas tierras orientales. Dice Daniel capítulo 8, verso 10 al verso 12. Engrandecióse hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra. Las holló, aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y el ejército le fue entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y sucedióle prósperamente. A este cuerno pequeño se le está describiendo como que se engrandeció hasta el ejército del cielo, y echó a las estrellas por tierra, las holló,
y aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció. Y fíjese lo que se atreve a hacer. Se atrevió a quitar el continuo sacrificio. El lugar de su santuario fue echado por tierra y el ejército fue entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo sacrificio. Echó por tierra la verdad, hizo lo que quiso y además sucedióle prósperamente. Dice Daniel capítulo 8, 24 y 25 de aquella visión que está viendo Daniel. Gabriel le dice a Daniel: este rey, este cuerno pequeño, su poder se fortalecerá, mas no con fuerza suya, y destruirá maravillosamente y prosperará. Hará arbitrariamente y destruirá fuertes y al pueblo de los santos. Con gran sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Su corazón se engrandecerá y con paz destruirá a muchos, y contra el príncipe de los príncipes se levantará, mas sin mano será quebrantado. Se está hablando de todas las cosas que pudo hacer aquel cuerno pequeño, aquel rey que reinó sobre aquella región, uno de los reinos que se le da a los 4 generales sucesores de Daniel. Se describe la acción funesta del rey Antíoco Epífanes. A él la historia universal lo reconoce como el rey que quiso erradicar la religión judía. Y hasta aquí, hermanos, podemos seguir adelante, pero en adelante tenemos todavía 2 temas por profundizar: la acción de Antíoco Epífanes y la restauración, el tiempo en la que se vuelve a abrir el culto en la tierra de Israel, a esta visión que la palabra de Dios la describe como la purificación del santuario. Y ambas nos toman bastante tiempo. Yo quisiera aquí, en los que estamos en Zoom o los que estamos, voy a quitar un poquito la presentación, quisiera yo preguntar, ¿podemos robar unos minutos para adentrarnos en lo que hizo Antíoco Epífanes y dejar preparado ya todo para ver en la segunda parte la purificación del templo, o lo abordamos ya los 2 temas la próxima semana? Son las 6:30. Se nos han ido alargando los temas en las ocasiones anteriores, pero mis hermanos que están en Zoom, si nos mandan sus comentarios, mis hermanos que están en Facebook también, si nos mandan sus comentarios, podríamos robar unos minutos más para poder ver la acción del cuerno pequeño. ¿Qué piensan mis hermanos? Mi hermano Manuel dice que adelante, mi hermano Abimael dice que también. Pues bueno, pues aquí mis comentarios, mis hermanos comentan que continuemos. Solamente vamos a adentrar en lo que hizo. Son lecturas largas del libro de los Macabeos, y en estas lecturas vamos a dejar asentado lo que este cuerno pequeño, conocido como Antíoco Epífanes, hizo a la casa de Israel. La parte de la historia más triste del pueblo judío en Jerusalén, pues no se vivió cuando Israel fue expulsado de Israel en el año 70. La historia más triste fue cuando el templo se profanó, cuando sucedieron cosas impensables en el templo de Jerusalén, estando los judíos en Jerusalén, viviendo allí. Cosas funestas, terribles, que Daniel las está viendo en visión y no las entiende, pero que Macabeos y la historia nos dicen con claridad todo lo que hizo Antíoco Epífanes. Voy a volver a proyectar y nos robamos unos minutos más para seguir estudiando lo que hizo Antíoco Epífanes. Ahí se ve la presentación, hermanos. ¿Sí? Muy bien. Continuamos con la presentación. La acción del cuerno pequeño. Aquí solamente queremos hacer una aclaración.
Este cuerno pequeño nada tiene que ver con el cuerno pequeño que surge de la cuarta bestia de Daniel capítulo 7. El cuerno pequeño que surge de Daniel, de la cuarta bestia de Daniel capítulo 7, aquella cuarta bestia la identificamos como el Imperio Romano, mientras que el macho de cabrío lo identificamos como el Imperio Griego. Aquel cuerno pequeño arranca 3 cuernos y surge con un gran liderazgo sobre todo el Imperio Romano. Lo identificamos como el papado. La semana pasada, justamente, al estudiar a la cuarta bestia con mayor detalle, identificamos a este cuerno pequeño que tenía ojos y boca que hablaba grandezas, lo identificamos como el papado. Este cuerno pequeño surge de uno de los 4 cuernos, es decir, es un rey que gobierna sobre una de las 4 regiones que conforman al Imperio Romano. Uno de los 4 reinos que conforman al imperio, que conforman al Imperio griego. Y es por ello que al identificarlo como Antíoco Epífanes fue un rey que gobernó sobre la parte oriental del Imperio griego. Discúlpeme, hace un momento dije romano, no, el Imperio griego. Son 2 cuernos diferentes, diferentes reinos, diferentes épocas, diferentes acciones, porque mientras el cuerno de la cuarta bestia de Daniel capítulo 7 tiene ojos y boca que hablaba grandezas, hablando de aquel cuerno como un vidente y como un profeta, este cuerno de Daniel capítulo 8 no se identifica de esta manera. Son 2 acciones completamente diferentes. Dice Daniel capítulo 8, verso 24 y verso 25. Gabriel empieza a darle a Daniel detalles importantes de la acción de Antíoco Epífanes, a quien hemos identificado como el cuerno pequeño que surge de uno de los 4 cuernos de aquel macho cabrío. Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza suya. Destruirá maravillosamente y prosperará, y hará arbitrariamente. Destruirá fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y con paz destruirá a muchos, y contra el príncipe de los príncipes se levantará, mas sin mano será quebrantado. Daniel capítulo 8, verso 24 y verso 25. Dice primer libro de los Macabeos capítulo 11, capítulo 1 del verso 11 al verso 15. Por el mismo tiempo apareció un grupo de israelitas apóstatas que convencieron a muchos diciendo: hagamos una alianza con las naciones de nuestro entorno, porque desde que nos apartamos de ellas nos han sobrevenido muchas calamidades. La propuesta fue bien acogida, de modo que algunos del pueblo se animaron a dirigirse al rey, que les autorizó a observar las costumbres paganas. Siguiendo tales costumbres, construyeron un gimnasio en Jerusalén y trataron de ocultar su circuncisión, y renegando de la santa alianza, así se unieron a los paganos, vendiéndose a ellos para cometer toda clase de maldades. El libro primero de los Macabeos narra cómo de entre el mismo pueblo de Israel algunos quisieron desentenderse del pacto de que la casa de Israel había celebrado con el Señor para comportarse como se comportaban las gentes de su entorno, como las gentes paganas. Cuando se habla de que se construyó un gimnasio, es un circo tipo romano, en donde tenían las prácticas de las naciones de aquella época para diversión de
las gentes que asistían a aquel lugar. Después de haber conquistado, dice del verso 20 al verso 25, después de haber conquistado Egipto en el año 143, y después de tener el antecedente de que algunos israelitas quisieron dejar de guardar la religión judía, Antíoco, con este antecedente, se puso en marcha contra Israel y subió hasta Jerusalén con un poderoso ejército. Rebosante de arrogancia, entró en el templo, se apoderó del altar de oro, del candelabro con todos sus accesorios y de la mesa donde se ponían los panes de la ofrenda y de las copas, los incensarios de oro, la cortina y de las coronas. Además arrancó todos los adornos de oro que decoraban la fachada del templo. Se llevó también la plata, el oro, los objetos de valor, los tesoros escondidos que logró encontrar. Todo se lo llevó a su país después de haber matado a muchos y de haber hablado con la mayor insolencia. Por todo Israel se extendió entonces un gran dolor. Después de haber conquistado Egipto, a su regreso hacia su tierra, Antíoco Epífanes despoja a la casa de Israel y al templo de los tesoros que ya en alguna ocasión habían sido llevados a Babilonia, pero que Ciro permite que regresen nuevamente a la tierra de Israel. Ahora es Antíoco Epífanes quien los despoja de los tesoros del templo y se los lleva de Jerusalén. 2 años después, el rey envió a las ciudades de Judá un recaudador de impuestos que se presentó en Jerusalén con un poderoso ejército. Habló a la gente en son de paz y con tanta astucia que la gente le creyó. Pero de pronto asestó a la ciudad un golpe terrible, causando muchos muertos entre el pueblo de Israel. Saqueó la ciudad, la incendió, destruyó las casas y la muralla que la rodeaba. Sus hombres se llevaron cautivos a niños y mujeres, se apoderaron del ganado, reedificaron la ciudad de David y la transformaron en una ciudadela, rodeándola de una muralla grande y poderosa. Erigieron torres fortificadas y establecieron allí gente impía, hombres sin ley que se hicieron fuertes en aquel sitio, donde, además de proveerlo de armas y víveres, juntaron el botín del que se habían apoderado en el saqueo de Jerusalén. De ese modo se convirtió en una constante acechanza para el templo y en una permanente amenaza para Israel. Derramaron sangre inocente en derredor del templo. Profanaron el santuario y por causa de ellos huyeron los habitantes de Jerusalén. La ciudad se convirtió en colonia de extranjeros, haciéndose incluso extraña a los que nacieron en ella. Sus propios hijos la abandonaron. Su templo quedó como un desierto. Sus fiestas se cambiaron en duelo, sus sábados en vergüenza, su honor en desprecio. Tan grande como fue su gloria, fue así también su humillación y convirtiéndose en llanto su grandeza. La historia universal narra que cuando Antíoco Epífanes manda, después de 2 años de haber saqueado el templo, a sus ejércitos aparentemente en son de paz, empieza una matanza contra los judíos que siguen guardando el pacto con el Señor. Toman y edifican la ciudad de David, lo que es la parte central de Jerusalén, y desde allí, cada que alguien quiere ir al templo, es atacado con arcos y con flechas, de tal modo que mucha gente al querer ir al templo era muerta.
Existe un ataque desde el mismo centro, desde la misma capital de Israel en Jerusalén, y nadie ya puede ir al templo. El templo se tiene que cerrar, pero no solamente el templo es abandonado, sino que la misma ciudad, al tener dentro de sí misma a aquellos que al querer practicar su religión son muertos, empiezan a abandonar el templo y empiezan a abandonar también la ciudad. Poco a poco se empieza a ver una migración de la ciudad de Jerusalén y el templo no se puede volver a abrir, el templo se tiene que cerrar a causa de la muerte que se daba para todo aquel que quería asistir al templo. Pero no fue todo, apenas estaba empezando lo peor. En el capítulo 1, del verso 41 al 53 del libro primero de los Macabeos, en la versión Dios habla hoy se nos dice: el rey promulgó un decreto ordenando que todos sus súbditos constituyeran un solo pueblo, que cada cual abandonara sus propias costumbres. Todas las demás naciones obedecieron el decreto del rey, incluso muchos israelitas, aceptando la religión oficial, comenzaron a ofrecer sacrificios a los ídolos y a profanar el sábado. No solo fue Constantino quien quiso tener una sola religión para todo el imperio romano. Antíoco Epífanes, para su reino, para su región, quiso también, antes del imperio romano, tener una sola nación y una sola religión. Muchos israelitas acataron la decisión, según el libro de los Macabeos. El rey envió mensajeros a Jerusalén y a las ciudades de Judá con órdenes escritas de que se sometieran a aquellas costumbres extrañas al país. Debían suprimirse los holocaustos, los sacrificios y las ofrendas para el templo. Había que profanar los sábados y las fiestas, contaminar el templo y todas las cosas sagradas, construir altares y templos a los ídolos, sacrificar cerdos y animales impuros. No se les permitía circuncidar a los niños. Tenían que contaminarse a sí mismos con toda suerte de cosas impuras y profanas, entiéndase en su alimentación, olvidando la ley y cambiando los mandamientos. Cualquiera que no obedeciese las órdenes del rey Antíoco sería condenado a muerte. Estos eran los términos en que el rey se dirigió por escrito a todos sus súbditos. Luego nombró inspectores sobre la gente y ordenó que se ofrecieran sacrificios en cada una de las ciudades de Judá. Muchos del pueblo abandonaron la ley y, uniéndose a ellos, causaron tales daños al país que obligaron a los israelitas fieles a esconderse en toda clase de refugios. Se da un decreto, se obliga su causa de muerte a aquel que no guarde el decreto a practicar la religión pagana del rey Antíoco y a dejar la religión judía. Ya no había permitido a nadie entrar al templo. Ahora los obliga a guardar una religión diferente. Los obliga a sacrificar a los ídolos y a sacrificar animales inmundos como cerdos en las ciudades de Israel. Pero esto todavía no era lo peor. Lo peor estaba por venir. Del verso 54 al verso 64. El día 15 del mes de Quisleu del año 145, Antíoco cometió un horrible sacrilegio. Mandó levantar un altar pagano encima del altar del sacrificio en Israel, en el templo de Jerusalén. Y además edificó otros altares en las ciudades judías de alrededor. Se ofrecía incienso en las puertas de las casas, y en las calles destruían y quemaban los libros de la ley que se encontraban. Y si a alguien se le descubría un libro de la alianza, o se mantenía fiel a la ley, lo condenaban a muerte de acuerdo con el decreto real. Así, valiéndose de su poder, se ensañaban mes
tras mes con los israelitas, que encontraban portándose como tales en las diversas ciudades. El día 25 de cada mes ofrecían sacrificios en el altar pagano que habían puesto sobre el altar de los holocaustos y, de acuerdo con el decreto, a las mujeres que habían hecho circuncidar a sus hijos, las mataban con sus niños colgados del cuello. Mataban también a sus familiares y a cuantos habían intervenido en la circuncisión. Y a pesar de todo, muchos israelitas se mantuvieron firmes y decidieron no comer alimentos impuros. Prefirieron morir antes que contaminarse con tales alimentos y profanar de esa forma la santa alianza. Y en efecto murieron. De parte de Dios, una cólera terrible se desencadenó entonces sobre Israel. Este fue prácticamente lo que se conoce como la abominación que sucedió sobre Israel cuando se levantó la estatua de Júpiter olímpico sobre el altar del templo en Jerusalén y cuando se sacrificaban cerdos en los altares judíos, la abominación terrible que Antíoco Epífanes emprendió con el propósito de acabar con el judaísmo, con la religión judía en la misma tierra de Israel. Aprendamos la lección porque continúa el castigo a Israel. Romanos 11:22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, y la severidad ciertamente en los que cayeron, mas la bondad para contigo si permanecieres en la bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Qué manera tan terrible de castigar de parte de Dios a Israel. En esta época tan triste y tan lamentable, donde la impotencia de los judíos al ver que se están haciendo tantas atrocidades, estando ellos allí, viviendo allí, se empiezan a hacer cosas que nunca pensaron que fueran a suceder en el templo y en la tierra de Israel. Que si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco no te perdone. Si el Señor no perdonó a Israel, ahora nosotros debemos de pensar y de reflexionar en nuestra fidelidad a nuestro Dios, porque hoy en día, en esta época, quizá de manera ligera seguimos pensando que nuestro Dios, siempre tan misericordioso, nos perdonará. Pues aprendamos la lección de la casa de Israel, época terrible. ¿Qué opina usted? Hasta aquí dejamos la predicación y la próxima semana retomamos el tema de la acción de este cuerno pequeño que tantas atrocidades vino a hacer sobre la casa de Israel, la época más triste, la época más lamentable, la época de la destrucción de los santos de Israel, la profanación del templo, la profanación del altar, la época más triste y lamentable. La próxima semana, el surgimiento de los macabeos. ¿Quiénes son los macabeos? ¿Por qué se escribió este libro de los macabeos? Y vamos a hablar justamente de la purificación del santuario en esta profecía de la casa de Israel. Hasta aquí dejamos la presentación. La próxima semana lo retomamos. Muchas gracias a mis hermanos por su paciencia. Fuerte abrazo. Que el Señor les bendiga.